mucho la parte de la anatomía, ¿no? Porque es recordar lo que hemos llevado en el segundo año aproximadamente, ¿no? Entonces, traumatología es una especialidad de mucha anatomía, ¿ya? En el hospital, las veces que he tenido la oportunidad, hemos disecado las piezas amputadas con los alumnos que han rotado conmigo y hemos visto directamente la anatomía de ese segmento, ¿ok? Entonces, reconociendo lo que es ligamentos, tendones, vasos, parte neurovascular importante, haciendo un recordario de lo que es la anatomía en esa zona, ¿no? Entonces, algunos grupos, quizás por la casuística o por el tiempo, hemos podido disecar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta disección ahí ven toda la estructura de la pierna, pie y tobillo, un paciente con una arteriopatía, con un flujo disminuido, si le plantea una amputación supracondila, y aprovechamos para disecar la zona del tobillo, del pie, parte del tendón de Aquiles, que es lo que estamos viendo acá. En esta imagen en medio podemos observar la articulación de Chopard y la articulación de Diffran, ¿okay? Que son dos articulaciones que llevaban muchas preguntas en el examen, entonces tienen que saber ubicarlas topográficamente, ¿okay? Entonces, esta es otra, la parte de estos ya son pacientes en sí, pacientes que pueden terminar con una contusión y una escara necrótica, como pueden ver en la imagen, o una amputación parcial como en la imagen de medio, o una luxofractura expuesta, que ahí estuvieron los estudiantes, llegó este paciente y vieron en vivo y en directo una anatomía del pie. Entonces, traumato puede ir de lo más simple hasta lo más complejo, ¿okay? Entonces, lo más importante que deben saber ustedes es periorizar, inmovilizar y derivar, que es lo que como médico de nivel primario, es el primer año que hacemos como médico cerumbista, vamos a tener que realizar. ¿Okay? Entonces, en cuanto a los objetivos, siempre es importante en traumato, hay diversas clasificaciones, es importante el manejo inicial y el manejo definitivo de este tipo de lesiones. Y lo que yo siempre le digo a los estudiantes, tienen que aprender a pedir radiografías. Yo recibo pacientes derivados de policlínicos o de postas periféricas a mi hospital con unas radiografías indicadas de forma no adecuada. Entonces, ustedes como estudiantes tienen que saber qué radiografías pedir ante una sospecha de un trauma, ¿ok? Siempre en mano o pie una radiografía frontal y oblicua, y hay radiografías especiales que la vamos a ir detallando según el segmento a tratar, ¿ya? Entonces, el pie es una estructura bastante funcional, bastante flexible, ¿no? Las chicas inclusive usan tacos y la deformidad que adopta el pie es bastante amplia, a la larga puede causar ciertas secuelas, no es el motivo de la charla, pero es importante mencionarlo. En cuanto a pierna y pie y tobillo, Diffran y Chopard son preguntas que yo siempre planteo, ¿okay? Es importante que la vean. En cuanto a la tibia en la parte proximal, ya llevar la clase de rodilla, la parte proximal se llama fracturas de plato tibial, la parte distal fracturas de plafón. Ambas fracturas son realmente complejas, ¿okay? Entonces, vayan pasando esto. Igual acá, esta es una maqueta que siempre usamos en la especialidad. Esta es una fractura de tobillo, igual lo vas pasando para que vayan observando. Ahora, en la parte de la tibia, la zona que vamos a estudiar son fracturas de diáfisis de tibia y fracturas de plafón tibial. En el pie, la fractura de calcáneo, del astrágalo y las luxofracturas de Diffran y Chopard, ¿okay? Que son muy importantes. En lesiones de partes blandas, lo más frecuente son los esguinces y las contusiones. Ambas básicamente se manejan con el protocolo RICE, pero siempre es importante saber cuáles son los tiempos de curación de cada estructura. Un ligamento, un músculo, un tendón, un hueso curan en diferentes tiempos. Entonces, en función de esa curación del tiempo, yo voy a saber el protocolo a indicar al paciente. El protocolo RICE es un protocolo que básicamente lo básico que tienen que saber es a un paciente elevar la extremidad inflamada, tenarla, aplicarle hielo y guardar reposo. Ese es el protocolo RICE, que fue migrando al protocolo PRICE, que agregó la protección, así la de policía, y finalmente tenemos el Peace and Love, que es el protocolo
digamos, último que usan tanto médicos traumatólogos como médicos fisiatras. ¿Okay? Es importante tener un conocimiento sobre el manejo inicial. Este es un tobillo, la parte osteoligamentosa. Los ligamentos son estructuras que van de hueso a hueso. El ligamento más inflamado, que más se distiende, es el ligamento peroneo esclarino anterior, que es el que estoy acá señalando. Acá esta es una disección que igual realicé con los alumnos. En la segunda imagen, acá pueden observar este ligamento peroneo esclarino anterior, que es un ligamento en realidad relativamente ancho. Por eso que cuando el paciente va a un grado 2 o un grado 3 de esguince, debe tener una torcedura, un trauma a velocidad, una caída de altura sin fractura, para que distienda demasiado ese ligamento y lo pueda romper. ¿Okay? Entonces, los ligamentos son esas estructuras. ¿Okay? Esta es otra disección cadavérica igual, donde se observan los ligamentos. La patomecánica del esguince, si el pie va hacia adentro o va hacia afuera, eso va a indicar que el ligamento es el que se va a distender. Generalmente son traumatismos en inversión, el pie doblado hacia adentro, por eso se afecta el complejo lateral, y entre ellos el ligamento peroneo, esclarino anterior. Pregunta de examen. La regla de Ottawa, de forma general, fue una regla creada para disminuir el número de radiografías solicitadas en pacientes con esguinces. Solo la regla de Ottawa se pide cuando sospechamos de una fractura, y eso lo van a revisar. Palpación de puntos óseos dolorosos, paciente que no puede asentar el pie, no puede cargar el peso. Entonces, cuando hay esa sospecha, pedimos radiografía. Si no cumple eso, evaluamos y lo consideramos como un esguince. ¿Okay? Los mecanismos que hemos hablado, los diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 generalmente es inflamación pura, el grado 2 acompaña de alguna equimosis y grado 3 con inestabilidad. El manejo del esguince, grado 1, grado 2, protocolo RICE y fisioterapia precoz. El esguince tipo 3 es el único que se puede inmovilizar, el único que se puede colocar un yeso, que se ve beneficiado con un yeso, con una bota Walker, mínimo de 12 días. Si prolongamos la inmovilización, perjudicamos al paciente. ¿Okay? Y eso porque el tobillo, los ligamentos tienen mecanorreceptores que necesitan recibir esa carga. Entonces, si al paciente lo inmovilizamos un mes con yeso, el mecanorreceptor no se va a activar y por ende el ligamento no va a curar de forma adecuada. El ligamento es una estructura que está dependiente de una carga para su función. Entonces, se inmoviliza, se desinflama y después ya va a fisioterapia. El único que se inmoviliza es el grado 3. Pregunta de examen. Acá tenía un video donde se podía observar bien la ruptura del tendón de Aquiles. Lamentablemente el juego no se ha descargado. No se ha descargado, pero es una ruptura espontánea del tendón de Aquiles, donde se observa una contracción excéntrica. ¿Okay? Esta es otra foto de la disección cadavérica realizada con los alumnos. La parte de la planta del pie, la parte posterior de la pierna, y esta estructura que ven aquí, de una dimensión de unos 10-15 centímetros de largo, unos 3-4 centímetros de ancho, es el tendón de Aquiles, que es el tendón más voluminoso y resistente de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, generalmente las rupturas de Aquiles son rupturas espontáneas. ¿Okay? Esta es una disección igual anatómica, donde se ven los músculos gastrocnemios y en el fondo se ve el músculo sóleo. Acá tenemos el músculo sóleo y el gastrocnemio. Y ambos, la prolongación miotendinosa es la que forma el tendón de Aquiles. Y en la parte posterior podemos observar también otro tendón que es el plantar delgado, pero esto no forma parte del tendón de Aquiles. Pregunta de examen. Okay, igual otra disección cadavérica, gastrocnemios y sóleo, lo que forman el tendón de Aquiles. Pregunta de examen. Estructura neurovascular que está muy proximal al tendón de Aquiles es el nervio sural. Cuando se realizan cirugías en esta zona, podemos lesionar el nervio sural, que es un nervio sensitivo. Entonces el paciente comienza a percibir un dolor urente en la parte posterior lateral del pie y del tobillo.
paciente sometido a una cirugía abierta, o nipo, cerrada, del tendón de Aquiles, que luego de la cirugía percibe ese dolor urente, estructura lesionada, peroneo, tibial anterior, tibial posterior, sural, no se sabe qué es el sural, ¿okay? El sural es la pieza clave en esta zona, ¿okay? El nervio sural. El diagnóstico es fácil. La maniobra de Thompson, paciente boca abajo, rodilla en 90 grados, se comprime, no reacciona, Thompson positivo. El MATLES es la pérdida del equino fisiológico. Cuando uno se pone boca abajo, el pie siempre queda inclinado, 20-30 grados. Si se rompe el tendón de Aquiles, el pie cae, como pueden ver en esta imagen. MATLES positivo, y lo que palpamos es el signo del lag. ¿Okay? Bueno, acá también tenía un video sobre técnica operatoria. Nos ha cargado. Igual esta es una técnica abierta, donde ya se observa el tendón de Aquiles con suturas. Hay diferentes puntos que se pueden colocar acá, ya depende del cirujano la técnica a emplear. Esta es una técnica mini open, un pequeño corte, a diferencia de la técnica clásica, que es la técnica abierta. En cuanto a fracturas, siempre es importante que ustedes deben inmovilizar. Este es un paciente que llegó de Puente Piedra y sus mismos vecinos lo habían inmovilizado. Cogieron unos cartones sin desembalaje y al menos inmovilizar, ¿no? Entonces ustedes, no sé si en sus rotaciones han hecho prácticas de férulas, pero es importante que aprendan a ferulizar, ¿okay? Porque en el seguro se van a dar con esa sorpresa. Entonces al menos con cartones y un paciente de embalaje es un recurso que al menos les sirvió para el traslado al hospital. Ok, esta es una práctica con un grupo de alumnos igual que están ferulizándose en esa zona, igual que estas son tablas de cartón con vendajes, igual acá el alumno está inmovilizando, y esto es otro tipo de férula que igual lo derivaron de una posta. La enfermera fue la que hizo esta ferulización. Un paciente que tenía una fractura del dedo, le colocó un tubo de cartón y unas gasas. Al menos ferulizó para que el paciente con menos dolor. Entonces el mensaje es de que ustedes tienen que aprender a ferulizar, lo mínimo que tienen que saber. Ok, en fracturas de tibia y aficiales de tibia son en adultos jóvenes, son traumas de alta energía, o sea, la tibia necesita un trauma, absorber mucha energía para que se termine rompiendo. En cambio, en los abuelitos, en la casa, por bajar una grada, se doblan la pierna, se torsionan la tibia y se terminan fracturando. Entonces es una distribución bimodal, ¿ya? Mayores, alta energía, accidentes en moto, vehiculares, caídas de altura, ¿ok? Mecanismos de alta energía. Ahora, lo particular es de que en los pacientes de baja energía, la fractura del peroné y la tibia, porque sabemos que en la pierna están los dos componentes óseos, peroné y tibia. Cuando es de baja energía, la fractura del peroné y la tibia suelen estar a diferente nivel. A diferencia si un paciente recibe un impacto directo de una llanta de una moto es al mismo nivel, ¿okay? Entonces no es tan fácil de inducir. Entonces también se puede plantear el caso clínico de esa forma, ¿okay? Esta es una fractura abierta, diaficiaria, pueden ver aquí, ¿no? Entonces es la clasificación de Bustillo, imagino ustedes ya la deben saber. Igual les pueden plantear la pregunta de esa forma. Otras fracturas abiertas, de posición ósea. Recuerden de que en fracturas abiertas se utiliza estos sistemas. Es una barra con una polea que sujeta tanto la barra, y por acá hay un agujero donde se coloca el sistema de clavo chance, que es un clavo roscado que se incrusta al hueso. A ver, ¿quién ha visto un fijador externo en su hospital? Levanten la mano. ¿No? Entonces, siempre el fijador externo es un sistema de un clavo chan que se implanta al hueso, y esto se une a través de esta barra, y esta barra se une al clavo chan por intermedio de esto. ¿Ok? Entonces, van a pasarlo para que puedan ir viendo cómo lo usan. Entonces, toda pregunta de una fractura expuesta, siempre fijación externa, de inicio, fijación externa. Hay protocolos para nosotros como especialistas que podemos colocar un clavo endomedular,
pero como norma general es un fijador externo, fractura expuesta. ¿Okay? Siempre al doctor Cangalaya le gusta hacer ese tipo de preguntas, entonces igual le recalco. Esta es otra configuración de un fijador externo, se llama configuración delta. Y esta es una fractura cerrada en un paciente joven, como pueden ver aquí en el tercio medio y distal de la tibia. Se hace este marcaje por donde va a pasar un sistema de clavo endomedular. Generalmente, cuando son fracturas diaficiarias, el gol estándar en fracturas cerradas es colocar un clavo endomedular. ¿Okay? Entonces, esto es un clavo endomedular. Este clavo va por el canal medular, se cruza en el canal medular. Okay, entonces, este clavo ingresa por acá y va al canal medular. Okay, igual. Anda pasándolo para que lo puedan ir viendo. Entonces, fracturas cerradas, diaficiarias, gol estándar, clavo endomedular. Fracturas expuestas, manejo inicial, fijación externa. ¿Okay? Cuando ya vamos a un manejo definitivo, podemos migrar de un fijador externo a un clavo endomedular o migrar de un fijador externo a una placa con tornillos. ¿Okay? Entonces, es importante eso. Las fracturas del tobillo en realidad son bastante frecuentes en la emergencia. Tal vez por ahí ustedes cuando están en sus tópicos de sus rotaciones han visto por ahí alguna fractura de tobillo. La mayoría son por torsiones, ¿okay? Son pacientes que estuvieron caminando, pisaron un agujero y se doblaron el tobillo con fuerza, no fue un esguince, terminó en una fractura. ¿Okay? Entonces ahí hay en la zona del tobillo, ¿quién tiene la maqueta del tobillo? Bien, exacto. En la parte del tobillo, en la parte final, hay una estructura muy importante que se llama sindesmosis. Tal vez su docente la han mencionado. Entonces, todo paciente con una lesión en la sindesmosis termina en un tratamiento quirúrgico asociado a una fractura. ¿Okay? Entonces, en el tobillo, dependiendo hacia dónde va el vector desplazante, tenemos diferentes tipos de fracturas. ¿Okay? Entonces, la sindesmosis es la unión entre el peroné y la tibia, o sea, es ligamentos asociados a una membrana interósea. Cuando se lesiona esta sindesmosis, el tobillo queda inestable. Ese paciente va a necesitar una cirugía. La clasificación más conocida es la de Weber, A, B y C. Ya sería malicioso el doc si me pregunta esto, pero de forma general va desde abajo hacia arriba. ¿Okay? Las Weber B son las que pasan a través de la sindesmosis, las Weber C son las que están arriba de la sindesmosis y la Weber A abajo de la sindesmosis. Entonces la Weber B y C que afectan la sindesmosis y la membrana interósea terminan en cirugía. La Weber A, si está muy desplazado, va a cirugía, si no, va básicamente a un manejo no operatorio. Esta es una radiografía de un paciente con una fractura del peroné. Y lo que hacemos en esa zona es colocar placa con tornillos. Okay. Entonces, ¿ha entrado alguna cirugía de tobillo? ¿Nadie? Nadie. Entonces, esto es porque colocamos la placa con tornillos. Ya lo van pasando para que van ir viendo. Hay diferentes sistemas, tenemos sistemas convencionales, bloqueados, en la especialidad es un punto en cuanto al tipo de placa. Pero esto es lo que solemos usar cuando hay una fractura de tobillo. ¿Okay? Esta es una radiografía postoperatoria de una fractura de tobillo. Y lo más temido en esas zonas son las fracturas de alta energía que terminan en un pilón tibial. Arriba en la tibia es platillo tibial y abajo se llama pilón o plafón tibial. Paciente cae de pintor, cae de un andamio de 5 metros, parado, tiene una fractura de pilón tibial expuesta. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Presión externa, antibiótico terapia, desligamiento. Las fracturas de pilón tibial son muy desafiantes, son fracturas polifragmentadas. Este es un caso de una fractura expuesta que se lo colocó un fijador externo y lo que están viendo acá en el fondo de la piel conectado a un tubo es el sistema BAC o sistema del vacío. Quizás por ahí lo hayan visto. Es lo que solemos usar en fijación externa en fracturas expuestas. En la parte del pie, el pie es una estructura muy dinámica, se divide
biomecánicamente en retropie, mediopié y antepié. En el retropie encontramos el calcáneo y el astrágalo. ¿Okay? Tenemos la proyección anterior-posterior y la proyección oblicua. Esta es una proyección anterior-posterior oblicua, una fractura de la base del quinto metatarsiano. Y alguien ahí me puede decir ese material radiopaco si está dorsal o plantar. Esta es una frontal y esta es una oblicua. ¿Es suficiente o pedirían otra radiografía? Claro, en este caso ya es necesaria una radiografía de un perfil, entonces ahí sí podemos pedir un perfil. ¿Okay? Entonces, en el pie, como norma general, un frontal y un oblicuo, pero si es necesario podemos pedir un perfil. ¿Okay? En el calcáneo, yo planteo muchas preguntas sobre este hueso. El calcáneo es un huesito que puede traer muchos problemas. Dentro de ellos, esta es una fractura del proceso tibial, la fractura en lengua, la fractura en troncho. Entonces, esta fractura, cuando eleva la parte blanda, si se dan cuenta aquí, hace una sombra en la parte blanda, esa parte blanda se distiende y ocasiona una necrosis. Cuando viene un paciente con este tipo de fracturas, este paciente necesita una intervención quirúrgica urgente. Es una de las pocas fracturas que se tienen que fijar de forma urgente. Paciente diabético, cae de medio metro de altura, siente un bulto en la parte posterior, se le toma una radiografía de Boller y Lizani, que son radiografías especiales en el calcáneo, de los ángulos de Boller y Lizani, y llega con una necrosis en la parte posterior. Entonces, cuando hay esto, una fractura de calcáneo. Para no llegar a esta necrosis, esa fractura se tiene que regresar a su sitio lo antes posible para que no distienda la parte blanda y termine en necrosis. Otro hueso importante en esa zona es el astrágalo. ¿Okay? Entonces, el astrágalo es un hueso que tiene casi más del 99% de su superficie es cartílago. Solamente recibe irrigación por los ligamentos. Entonces, cuando ese hueso se luxa, corta las conexiones vasculares y por ende termina en una muerte sin vascularización o necrosis avascular. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una luxofractura o luxación pura del astrágalo que puede terminar en una necrosis avascular y artrosis postraumática? Yo le puedo plantear el caso clínico: pintor cae de altura, obrero cae de altura, se le diagnostica una luxofractura de astrágalo, cuáles son las complicaciones más frecuentes, o les puedo plantear un dolor crónico, una malunión, les puedo plantear necrosis avascular o artrosis postraumática. Entonces tienen que estar atentos a esto. Pregunta de examen también la parte del astrágalo. Ahí pueden ver, esta es una imagen real. Es una luxofractura expuesta del cuerpo y del cuerpo del astrágalo, como pueden ver en esa zona. ¿Ya? Entonces el paciente vino igual ferulizado, como pueden ver, con cartones, lo mínimo que tienen que hacer. Entonces, si les planteo este caso, ya saben cuáles son las principales complicaciones. En la parte del medio pie, el Lifran y Chopard tienen que acordarse la anatomía topográfica, la calcáneo cuboidea y la astrágalo navicular. Este es el hueso navicular con el astrágalo y este es el calcáneo con el cuboides. CC, calcáneo cuboides, acuérdense. De Montaigne, CC, calcáneo cuboides, y luego es el astrágalo con el navicular o el escafoides P. La calcáneo cuboidea y la talonavicular. La luxofractura de Chopard, la primera línea del tarso. Ahí hay muchos ligamentos. Para que ocurra esta lesión, tiene que haber una absorción de demasiada energía, caída de altura, accidentes de tránsito. Las lesiones de Chopard por eso se caracterizan. Esta es la disección cadavérica que les mostré al inicio. Ahí pueden ver en esta zona es el calcáneo y este es el cuboides. Y arriba está el astrágalo con el navicular. Y ahí coloqué dos equipos de disección, bisturí, para que puedan identificar la primera y la segunda hilera del tarso. Generalmente se fija con clavos o tornillos. Y otra lesión importante es la luxofractura de Lifran,
que generalmente tienen una semiología bastante particular. Casi siempre se acompañan de una equimosis plantar. Donde el paciente cada altura se ve que hay equimosis plantar, hay disociación de la segunda línea del tarso, cuál es el diagnóstico, lesión del diafragma. Okay, entonces, así más o menos son las preguntas que se le pueden plantear. Ok, entonces estos casos igual van con instrumentación con tornillos o con placas. Si vamos un poco más adelante del pie, ya tenemos las lesiones de los sesamoideos que están en la base del dedo gordo, dedo janus. Generalmente se lesionan las bailarinas de ballet o los judokas. Hubo un estudiante que trabajó conmigo por el 2022, era judoka y él tenía un dolor crónico en esa zona y resulta que no le habían diagnosticado que tuvo una fractura de sesamoideos. Entonces, esta es una radiografía especial para esa zona. Y por último, las fracturas de las falanges son fracturas que la clásica historia es la paciente, generalmente mujer, que se levanta de madrugada porque se olvidó apagar el gas, o se olvidó apagar la luz a oscuras y se golpea el pie sobre el tablero, sobre un mueble, el pie se va en valgo a un lado, se fractura. Entonces, esa es la clásica historia. Créanme que todos los fines de semana viene un caso así. Entonces, como pueden ver ahí, hay equimosis, aumenta el volumen. Generalmente la fractura de falange de pie se trata de forma no quirúrgica, con un sistema que se llama unión de dedos o sindactilización. Se limpian los dedos, se coloca un almohadillado entre los dedos y se coloca un cintillo que los mantenga unidos. En la vida real sería así. ¿Okay? Entonces, esas son las lesiones de la punta del pie. Cuando son ya fracturas muy desplazadas o luxaciones, pueden operarse. Pero la mayoría es manejo no quirúrgico, se trata con sindactilización, no con yeso, no con férula, sino con sindactilización y zapato de carga rígida. Ya, entonces, como pueden ver, he dicho cosas muy puntuales, es solo que puedan revisar y leer. Este es un grupo con sus férulas y eso sería todo. ¿Okay? Listo, muchas gracias.